Queridos amigos testigos de Jehová y público general, acá pueden ver ustedes en pantalla el libro titulado El reino de Dios ya está gobernando, publicado por la Sociedad Watchtower en el 2014 y que hemos estado viendo últimamente en los videos de nuestro querido amigo Alfonso Gutiérrez, comentando acerca de las enseñanzas vertidas en este libro, enseñanzas ridículas que no tienen realmente apoyo bíblico, que son las propias alucinaciones, elucubraciones del cuerpo gobernante, haciendo su propia interpretación de los textos bíblicos a su conveniencia. Alfonso ha mencionado este libro en dos ocasiones, una cuando explicó que en este libro se enseña falsamente que Dios hará el juicio de las ovejas y de las cabras cuando vuelva por segunda vez, cuando vuelva el novio, que está pronto por llegar, y hará el juicio, dice, el juicio de las ovejas y de las cabras. Y en este libro, la Watchtower comete ese desliz de decir que Jehová hará un juicio de las ovejas y de las cabras, cuando en realidad, como bien explica Alfonso, Jesús solamente viene a separar las ovejas de las cabras, que es cosa muy diferente. Jesús no habla ni de ningún juicio de las ovejas y de las cabras, sino una separación, como bien claramente él ya lo ha expuesto en un video muy interesante. Hoy día he subido otro video de Alfonso Gutiérrez tocando este mismo libro, pero esta vez haciendo una reflexión de otra mentira que enseña el esclavo fiel y discreto en este libro con respecto a el texto de Malaquías capítulo 3 versículo 1, combinándolo con el libro de 1 de Pedro 4, 16, 17, diciendo que Jesús haría una inspección a su templo espiritual una vez iniciado el reino de Dios en 1914, que poco tiempo después de iniciado este reino de Dios en 1914, Jesús haría una inspección con su Padre Jehová, Jesús como el mensajero del pacto. Y como bien ha explicado Alfonso Gutiérrez, la Watchtower combina los textos de Malaquías 3.1 con 1 de Pedro 4, 16, 17 para dar sustento a una supuesta inspección profetizada por Jesús desde el primer siglo, que haría a su templo espiritual para limpiarlo, para purificarlo. Y él hace una excelente explicación de cómo la Watchtower usa las escrituras, manipula las escrituras, los textos bíblicos, omitiendo el contexto del texto bíblico de 1 de Pedro 4:16, omitiendo los textos previos, los versículos previos, que son los contextos, para sacar este texto bíblico de 1 de Pedro 4:16 aisladamente, para dar sustento a una supuesta predicción hecha por Jesús que tendría que en el futuro hacer una limpieza a su templo espiritual después que comenzara el reino milenario en 1914, cuando él ya comenzara a gobernar en su reino, que supuestamente empezó en 1914 y que la sociedad dice que inmediatamente que Jesús comenzó a reinar en 1914, poquito tiempo después hizo su inspección en ese mismo año de su templo espiritual, en cumplimiento con el texto de 1 de Pedro 4, 16, 17, omitiendo los textos, el contexto de lo que estaba hablando Pedro en el primer siglo. Porque un texto sin su contexto es un pretexto, como bien dicen los eruditos. Y Alfonso prueba fehacientemente que las palabras de Jesús, palabras de Pedro en 1 Pedro 4:16, estaban referidas a cumplirse en el momento presente del primer siglo, cuando, como bien he explicado, los enemigos de los cristianos perseguirían a los adoradores de Dios, y ahí había comenzado pues el juicio al templo de Dios, por medio de las gentes de las naciones de aquel entonces que comenzaron a emitir juicios, a perseguir y a etiquetar a los cristianos verdaderos por ser cristianos, por seguir a Jesucristo. Y hace una buena explicación muy interesante que lo he subido en esta cuenta de Fuerza La Soriana y que está referido a este mismo libro
mentiroso y engañador llamado El Reino de Dios y está gobernando. Por sí solo el mismo título ya es una mentira, un engaño, puesto que es falso que Jesús ya esté gobernando o ya se haya dado inicio al reino de Dios o se haya establecido el reino de Dios en 1914. Eso es un engaño, una mentira, puesto que solamente se establecerá el reino de Dios cuando Jesús vuelva por segunda vez, cuando el novio llegue en esa nube de los cielos con poder y gran gloria y sus ángeles con él, y recién, después de la gran tribulación, Jesús establecerá el reino de Dios y comenzará a gobernar, porque será llevado por el anciano de días a ese reino que ya tiene separado para él. Y eso no ha ocurrido todavía. Entonces ya por sí el título de este libro es un gran embuste, un gran engaño. Yo quería también dar mi grano de arena y criticar cosas de este libro, que en realidad es un libro como libro proclamadores, en breve escala, más pequeño, con menos páginas, pero es un libro proclamadores, puesto que se vuelve a tocar la historia de la Watchtower con Russell, Rutherford, etcétera, etcétera. Y vemos cómo la sociedad Watchtower, pues, como vemos acá en este libro, vuelve a tocar al pastor Russell como aquel personaje, como dice Alfonso, pues aquel mensajero del pacto, que en esa oportunidad se le llamaba Russell el mensajero de la Odisea, y que él era pues el cumplimiento, el antitipo del que era el mensajero del pacto Jesucristo del primer siglo. La Watchtower dice que Russell fue el antitipo del mensajero del pacto que fue Jesucristo, que fue acompañando a su padre Jehová a hacer una inspección a su templo espiritual. Y vemos cómo la Watchtower pues hace una apología defendiendo a Russell como el personaje más importante de la Watchtower que dio inicio a esta organización religiosa y que sacó a los estudiantes de la Biblia de la oscuridad a la luz maravillosa. Pero resulta curioso, cuando seguimos avanzando acá, y vuelve a tocar otra vez a Russell. Quiero buscarlo, está por acá abajo. Miren lo que ponen acá. El hermano Russell y sus colaboradores defendieron la verdad con valentía. Pero no dice cuáles fueron las verdades que ellos defendieron con valentía. Las verdades que defendieron con valentía fueron la piramidología y el sionismo. ¿Por qué Russell era un sionista? Por esa razón, su atalaya se llamaba la atalaya de Sion, el heraldo de la presencia de Cristo. Russell era un sionista convencido que el pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes de la Biblia, y así lo sostuvo hasta su muerte, y defendió esa verdad bíblica de que los hebreos o los judíos eran el pueblo de Dios hasta su muerte, señores. Hasta su muerte defendió esa verdad con valentía, que el único pueblo de Dios era el pueblo hebreo y no los estudiantes internacionales de la Biblia, hoy testigos de Jehová. Y esas verdades las defendieron Russell con sus colaboradores, así como la piramidología ocultista masónica, como un testigo mudo de piedra de Dios en el desierto después de la Biblia, cuyos interiores de los pasajes de la gran pirámide de Keops corroboraban tiempos de periodos bíblicos, cuyos pasajes tenían medidas que significaban fechas proféticas indicadas en la misma Biblia, y por lo tanto Russell llamó a la gran pirámide de Keops como el profeta en piedra puesto por Dios en el desierto después de la Biblia, para corroborar lo que la Biblia profetizaba con respecto a los postreros días, cuyos pasajes de la gran pirámide, que eran muchos, tenían medidas que significaban fechas proféticas indicadas en la Biblia. Entre ellas, uno de los pasajes medía 1914 pies, y que para él esa medida significaba que era la fecha del fin del mundo. Y de ahí la usó para corroborar lo que él ya pensaba, que el fin del mundo vendría para 1914, y defendió esa verdad con valentía hasta su muerte, que en 1914 vendría el fin del mundo y terminaría el tiempo de los gentiles. Resulta pues que esas verdades que defendieron Russell y sus colaboradores, que fueron volcadas esas verdades en los 6 tomos de los estudios de las Escrituras, el señor Rutherford en 1929 las echó toda la colección de Russell a la basura, puesto que ya no creían los estudiantes de la Biblia que esos libros contenían esas verdades maravillosas que Russell y sus colaboradores defendieron con valentía. Todas esas verdades
supuestas verdades que defendieron con valentía, acabaron todos en la basura. Toda la colección de los estudios de la Escritura de Russell fueron echados a la basura por el juez Rutherford en 1929, conforme se indica en el libro de 1974, El reino de Dios de 1000 años se ha acercado, y ahí se dice que en 1929 se dio carta de función a los 6 tomos de los estudios de las Escrituras que contenían esas maravillosas verdades que defendieron con valentía Russell y sus colaboradores. Y esto resulta curioso, pero acá no lo ponen, pues. Si el hermano Russell tenía la verdad que defendió con valentía junto con sus colaboradores, ¿por qué no se siguen publicando los libros del pastor Russell, sus estudios en las Escrituras? Es una pregunta elemental para gente inteligente que piensa si realmente Russell tenía la verdad que defendió con valentía, con valor, junto con sus colaboradores. ¿Por qué no publica sus libros ahora para que sirvan con el mismo propósito de sacar a la gente de la oscuridad a la luz maravillosa? Y eso es para meditar, queridos amigos que están viendo este video, con este nuevo libro, que es un libro proclamadores en pequeño, que ha salido en el 2014. Y acá hacen apología defendiendo a su pastor Russell con sus enseñanzas verdaderas que defendió con valentía, pero que curiosamente se encuentran todos en la basura y sus libros ya no se publican más, ni se hallan en las bibliotecas de los salones del reino, ni en Bethel, ni en ninguna parte, puesto que esas verdades ya fueron descartadas porque Rutherford dijo que no eran de la adoración verdadera. Vean el libro Proclamadores, página 200, que dice que el pastor Russell creyó y pensaba que la gran pirámide de Keops era el testigo mudo de piedra de Dios en el desierto y que corroboraba periodos de tiempos bíblicos, y que eso no era verdad y que todo eso era parte de la adoración falsa. Entonces, de nada vale que la Watchtower publique este libro haciendo una gran defensa y una apología y una admiración al señor Charles Russell, cuando la misma sociedad echó sus libros a la basura, y lo que la Watchtower enseña hoy en día no tiene nada que ver con lo que Charles Russell enseñó en su oportunidad. La Watchtower de ahora no es la Watchtower de Russell, y sus enseñanzas de ahora no son las enseñanzas que introdujo el señor Russell como las verdades que él tanto defendió. Todo se descartó, todo se echó en la basura y todas sus doctrinas fueron cambiadas y otras descartadas para siempre. Otro punto que quiero reflexionar con ustedes es con respecto, por ejemplo, cuando vemos acá pues al hermano Rutherford presentando un entusiasta discurso solo unos meses después de salir de prisión. Sí, lo que no dice que cuando salió de prisión en 1918 dio un discurso en Columbus, Ohio, si no me equivoco, diciendo que millones que ahora viven jamás morirán porque el fin del mundo está a la vuelta de la esquina para 1925. Pero acá no lo ponen. Acá no lo ponen. Publicita en el reino, ¿no? No. Y estaba en la época de la campaña de los millones, que empezó en 1918 y terminó en 1925. Y cuando Rutherford salió de prisión fue el año de 1919, en enero. Cuando acabó la Primera Guerra Mundial y fueron liberados él y sus directores. Y continuó con su campaña de los millones, es decir, millones que ahora viven jamás morirán, señores, porque ustedes pasarán el Armagedón que viene para 1925 y verán resucitar a los patriarcas. Pero acá no lo ponen porque no les conviene, ¿no?, dejarlo mal a este hombre. Pero no olviden que él salió de prisión en 1919, justo cuando estaba empezándose la famosa campaña de los millones, asegurando al mundo que el fin del sistema de cosas vendría en 1925 y sería restaurado la tierra en un paraíso con la resurrección de los antiguos patriarcas, los hombres fieles de la precristiandad. Y sigamos viendo pues así de refilón lo que tiene este libro. Y quiero ver algo que la Watchtower toca acá sobre las Navidades, que es interesante reflexionar. Es algo que siempre he dicho yo. ¿Cómo pudo Jesús? Por ejemplo, acá vemos, antes de seguir con el tema de las Navidades, acá la Watchtower pues saca a presentar el libro, la traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas en inglés en 1950, cuando yo nací en la asamblea del estadio de Nueva York de los Yankees, en Yankee Stadium. Y acá todos recogiendo su maravillosa traducción del Nuevo Mundo de las Escrituras griegas cristianas. 60 años después, la Watchtower ordena a las congregaciones que se deshagan de este libro, de esta traducción antigua del Nuevo Mundo, puesto que la traducción que se había hecho ahí estaba mal hecha,
puesto que ponían a Jesús en varios textos bíblicos diciendo que los ángeles se postraron ante él y lo adoraron. Entonces, eso hacía pensar que Jesús fue adorado como si fuera Jehová mismo. Es decir, ponían a Jesús como Jehová porque los ángeles lo adoraron. Y como eso decía esa traducción del Nuevo Mundo de 1950, la Watchtower descartó esa traducción y hizo que se eliminaran de todas las bibliotecas de los salones del reino y se deshacieran de esos libros, de ese libro obsoleto de 1950, de esa traducción del Nuevo Mundo, de color verde, que lo botaran a la basura, puesto que evidenciaba que Jesús fue adorado por los ángeles en el cielo, y en la nueva traducción del Nuevo Mundo se le puso rendirle servicio sagrado o una simple veneración para bajarle de categoría. Y sigamos avanzando acá, pues voy viendo algo acá. ¿Esto qué es? ¿Esto qué cosa es esto? Una importante oración para dedicar. Bueno, sigamos avanzando por acá. Y quiero llegar a la parte de las Navidades. Acá lo vemos, pues, increíble, ¿no? Aquí lo vemos a Rutherford al medio. A la izquierda vemos a Nathan Knorr, jovencito, y a Covington, que fue creo que era el abogado de la Watchtower, Covington, que está a la derecha. Ahí estaba, pues, de chupamedia, pues, de lacayo de Rutherford, el señor Knorr, que fue el que lo sucedió en la presidencia. Lo primero que hizo, pues, este lacayo de Rutherford fue echar todos los libros del señor Rutherford a la basura apenas este falleció en enero de 1942. Y lo que primero que hizo este adulón de Rutherford, apreciando de su muerte, fue, junto con Fred Franz, que era el vicepresidente, fue echar todos los libros de Rutherford a la basura para siempre y les extendió una partida de función, puesto que ya se iba a dejar de creer en todo lo que Rutherford había enseñado como la verdad, para que el señor Fred Franz, como vicepresidente, diera las nuevas luces más brillantes que se iban a comenzar a creer a partir de 1942, después de la muerte de Rutherford. Sigamos avanzando. Acá vemos esta parte que dice: la parábola del grano de mostaza muestra que los miembros de la congregación cristiana encuentran en ella albergue y protección. Sin embargo, la Watchtower enseñó por 60 años que ese árbol de la parábola del grano de mostaza no era la congregación cristiana que encontraban albergue en ella y protección, sino que era el árbol que está allí, era Babilonia la Grande, todo lo contrario, que era la organización de Satanás, ese árbol que se habla en la parábola del grano de mostaza. Y acá se dice, la Watchtower cambia esa doctrina después de más de 6 décadas de haber dicho que ese árbol mencionado en la parábola del grano de mostaza era Babilonia la Grande. Y ahora dice, a partir de 1971, cambia esta doctrina diciendo, y lo ha cambiado varias veces, varias veces, hasta llegar a lo que ahora dicen que representa al reino de Dios, ese árbol que supuestamente da albergue y protección a todos los que se separan en sus ramas. Ay, Dios mío, cuántos cambios de doctrina. Y sigamos avanzando por acá. Y acá está esta parte que quería mencionar con respecto a las Navidades. Miren lo que dice acá a la izquierda. Dice, la familia Bethel de Brooklyn celebró la Navidad por última vez en 1926. Y dice, derecha, la gente se da cuenta de que los testigos de Jehová somos diferentes. Y están celebrando la Navidad desde 1926, y lo dice acá en Brooklyn, la familia Bethel. Ahí lo pueden ver ustedes, sentados ahí en la familia Bethel. Y después una foto más alejada de esta misma toma, la vemos acá abajo. Y mira lo que dicen acá. Y vuelven a decir lo mismo. La última vez que se celebró la Navidad en Bethel de Brooklyn fue en 1926. Miren lo que dice más abajo. Vamos a leer esta parte del párrafo 9. Fíjense ustedes acá. Dice, después de analizar minuciosamente el tema, los estudiantes de la Biblia llegaron a entender que el origen de la Navidad y las costumbres relacionadas con ella en realidad ofendían a Dios. El artículo El origen de la Navidad, publicado en la revista The Golden Age, llamada ahora Despertar, del 14 de diciembre de 1927, comentó que la Navidad es una celebración pagana que se centra en los placeres y fomenta la idolatría. El artículo dejó claro que Cristo no mandó que se celebrara dicha festividad y concluyó que con estas directas palabras: el hecho de que el mundo, la carne y el diablo quieran que se perpetúe y celebre, o sea, las Navidades, es un argumento definitivo y concluyente para que quienes están dedicados por completo al servicio de Jehová no la celebren.
Como es lógico, la familia Betel no celebró la Navidad aquel año y no la volvió a celebrar nunca más. 10. Al año siguiente, los estudiantes de la Biblia recibieron un informe aún más completo sobre la Navidad. El 12 de diciembre de 1928, el hermano Richard Barber de las oficinas centrales pronunció por la radio un discurso en el que se expuso, sigue acá, claramente los inmundos, fíjense ustedes, claramente los inmundos orígenes de esta fiesta. ¿Cómo respondió el pueblo de Dios a aquellas claras instrucciones? Rememorando la época en que él y su familia dejaron de celebrar la Navidad, el hermano Charles Brandlin dijo: ¿nos costó dejar aquellas prácticas paganas? Por supuesto que no. Fue como sacarse una prenda de ropa sucia y tirarla a la basura. El hermano Henry Canwell, que posteriormente sirvió de superintendente viajante, dijo algo parecido: nos alegraba poder renunciar a algo como prueba de nuestro amor a Jehová. Los seguidores leales de Cristo estaban dispuestos a hacer los cambios necesarios para no participar en una celebración que tenía sus raíces en la religión pagana, en la religión falsa. Qué buen ejemplo nos dieron aquellos hermanos fieles. Al meditar en ello, hacemos bien en preguntarnos: ¿cómo veo yo las instrucciones del esclavo fiel? ¿Las acepto con agradecimiento y las pongo en práctica? Nuestra obediencia de corazón demuestra que apoyamos al rey mesiánico, el cual utiliza al esclavo fiel para proporcionarnos el alimento espiritual al tiempo oportuno, o al tiempo debido. Entonces, mi pregunta es muy sencilla. ¿Cómo Jesús pudo escoger al esclavo fiel y discreto en 1919, si hasta 1926, como vemos en esta foto, celebrando Navidades a los betelitas, la Navidad de Betel, a los ungidos que estaban acá, estaban celebrando Navidades con todos estos adjetivos que ha puesto la Watchtower de lo que significa la Navidad, que era una adoración falsa, era incentivar a la adoración de ídolos, que era una incentivación a los placeres, que era una adoración pagana, que no tenía nada que ver con la adoración verdadera. Lo acabamos de leer. Entonces, ¿cómo pudo Jesús hallar al esclavo fiel y discreto en 1919, hacerle la primera denominación como esclavo fiel y discreto, cuando el esclavo estaba en flagrante pecado, celebrando fiestas paganas saturadas de demonismo, de los placeres de este mundo, que incentivaban a la idolatría de imágenes, señores? ¿Cómo Jesús pudo haberlos escogido en 1919, hacer la primera denominación reconociéndolo como su esclavo, y haberse quedado mudo Jesús y no haber hecho primero la purificación de este esclavo antes de darle la nominación o la etiqueta de esclavo fiel y discreto, cuando estaban en flagrante transgresión, ofendiendo a Dios, como dice este artículo, que la realidad ofende a Dios? Estaban ofendiendo a Dios. Entonces, ¿cómo Jesús pudo haberlos escogido como su esclavo fiel y discreto cuando siguieron ofendiendo a Dios? No solamente en 1919, sino continuaron ofendiendo, celebrando las Navidades en 1920, 21, 1922, 1923, 1924, 1925, 1926, y Jesús, bien gracias, mirando desde donde estaba, que su esclavito fiel y discreto seguían ofendiendo a su Padre Jehová, celebrando fiestas paganas en Betel, la Navidad, plagadas de satanismo, de una celebración que incentivaba los placeres carnales y a la adoración de imágenes, que era propio de la adoración falsa, que ofendía a Dios. ¿Cómo puede explicar la Watchtower que Jesús haya podido encontrar a este esclavo fiel y discreto y nominarlos como tal, sin antes haberlos purificado, habiéndoles censurado para que nunca más celebren las Navidades en Betel? Sin embargo, Jesús se quedó mudo y no tocó el asunto para nada, sabiendo que su esclavito seguía celebrando, o estaba en ese momento celebrando las Navidades saturadas de demonismo, de paganismo, y no les dijo nada, pasó por alto eso y los nominó como su esclavo fiel y discreto, y no dijo nada durante los siguientes 7 años
de la fecha en que ocurrió la primera nominación del esclavo fiel y discreto de Mateo 24:45, reconociéndolos como su esclavo fiel y discreto, cuando en realidad no estaban nada fieles ni nada discretos. Esto es más que evidente que Jesús jamás hubiese podido nominar a un esclavo de esa naturaleza, que estaban en flagrante pecado, ofendiendo a Dios, celebrando en Betel con bombos y platillos, como vemos en esta foto, las navidades plagadas de demonismo, de satanismo, repartiéndose regalos en la mesa, como vemos acá. ¿Cómo pudo escogerlos entonces como su esclavo fiel y discreto? 19, señores, decía Jehová, que me están escuchando, si estaban en pecado. Este esclavo no estaba fiel y discreto, y por lo tanto Jesús debió rechazarlos y no nominarlos, e irse a mirar por otro lugar a otros cristianos que quizás no estaban celebrando esta fiesta pagana saturada de demonismo, como dice acá muy claramente, que las Navidades era una fiesta que celebraba el que celebraba el mundo, la carne y el diablo, y que el diablo quería que esta fiesta se perpetúe y se celebre, porque esto es lo que Satanás quiere. Pero justamente después de haber sido nominados en 1919, se continuó celebrando, estaba perpetuándose la celebración hasta 1926, y Jesús se quedó mudo. ¿Por qué Jesús no los purificó primero, los dejó limpiecitos antes de nominarlos como su esclavo fiel y discreto? Por lo menos limpiarlos antes, ¿no? Decirle, ustedes están en pecado, si quieren que los escoja, no me celebren más Navidades a partir de 1919 en adelante. Sin embargo, Jesús no les dijo nada, ni les tocó el tema, y los nominó como su esclavo fiel y discreto, y recién en 1926 Jesús se acordó que las Navidades son una fiesta pagana, y se le ocurrió recién purificarlos, 7 años después de haberlo nominado como su esclavo fiel y discreto. Esto no se lo cree ni Macuito, no se lo cree nadie. Esto es un mito. La selección del esclavo es un mito. Va contra toda lógica, contra todo sentido común, ofende la inteligencia de cualquier testigo de Jehová con inteligencia normal. Es imposible que Jesús haya escogido este esclavo 19, nominándolo como su esclavo fiel y discreto, cuando estaban en flagrante pecado, ofendiendo a Dios, como se lee acá abajo, en esta página misma lo está diciendo, que esta era una fiesta que ofendía a Dios, y que por esa razón, ¿cómo podemos nosotros decir que este esclavo estuvo fiel y discreto cuando estaban ofendiendo a Dios, celebrando esta fiesta en Betel, que se consideró una fiesta que estaba plagada de placeres, que fomentaba la idolatría, una fiesta pagana que se centraba en los placeres del cuerpo y la idolatría, señores? Aquí lo dice, vean ustedes, que se leen los países de fomenta la idolatría, aquí lo estoy señalando. ¿Cómo pudo haberlos escogido, señores? ¡Qué horror! Y dice acá, pues, que era en realidad, dice acá, ofendían a Dios. O sea que los estudiantes de la Biblia, en 1919, cuando Jesús hace su nominación, estaban ofendiendo a Dios, celebrando las Navidades en Betel en ese año, y lo continuaron ofendiendo durante los años siguientes hasta 1926. ¿Cómo Jesús o Jehová pudieron estar contentos con un esclavo que ofendían a Jehová celebrando las Navidades en Betel hasta 1926? Razonen, amigos de Jehová, esta religión es falsa. Enseñan mitos, fábulas, cuentos de hadas de una supuesta nominación del esclavo fiel y discreto en 1919. Es una mentira. Ahora acá vemos que la Watchtower habla de esa insignia con una cruz y una corona, que se vio pues en la Atalaya de Sion de Russell, y parte también de la época de Rutherford hasta 1936. En 1936 ya no se puso más esta cruz y la corona, porque este símbolo es un símbolo masónico de los caballeros templarios. Sí, señores, este es un símbolo masónico de los caballeros templarios, y lo podemos ver ahora en muchos grupos religiosos masónicos que siguen usando este emblema. Hay páginas web de iglesias, de templos masónicos, que ponen en su página web, en la internet, este símbolo en la portada, igual como tiene la Watchtower, tiene su página web, jw.org. También existen organizaciones religiosas, no religiosas, organizaciones ocultistas masónicas, que ponen en la página web este símbolo, igualito, idéntico, que es un símbolo pagano. ¿Cómo pudo escoger Jesús a una organización que hasta 1936 ponía este símbolo pues pagano pues en la carátula de la revista de la Atalaya de Sion? ¿Cómo pudo haberlo escogido como religión verdadera cuando ponían este símbolo que no pertenecía nada que ver con la religión verdadera? Esas son las grandes preguntas, ¿no?
Bueno, eso era lo más importante que se me había ocurrido revisar acá